Nos plantamos en el ecuador de este encuentro, dando paso a la segunda de las mesas, en la que la propia Araceli Abar, la jefa de este servicio, será la encargada de coordinar una charla sobre el mesotelioma pleural maligno, centrada en la experiencia y en el abordaje clínico. Bueno, creo que ya he hablado un poco de lo que son los datos, el RETEA, de lo que es la importancia que tiene en nuestro hospital por el enclave y la geolocalización específica de pacientes trabajadores expuestos. Pasamos a la otra parte, que es el apartado de la patología neoplásica con afectación pleural. Para mí es un placer presentar a mis dos compañeros de trabajo, tanto a Fernando García, que primero fue alumno, después residente y ahora compañero adjunto de neumología, y esperemos con un futuro muy prometedor en el apartado de las técnicas, el diagnóstico y dentro de esto del abordaje de la patología pleural. Él va a desarrollar un poco lo que han sido durante estos, desde que se abre el hospital, estos 30 años de experiencia con un número muy elevado, como veremos, de mesotelioma, y hará bueno, pues una caracterización de lo que es este tipo de tumor, con sus luces y sus sombras y todas las dudas que tenemos respecto como digo, a su diagnóstico y cómo ha evolucionado esta a lo largo del tiempo. Y después también a nuestra compañera jefa de servicio de cirugía de tórax, Beatriz de Olaiz, que como trabaja desde hace ya muchísimos años en el hospital de Getafe, tiene también experiencia en el tratamiento de estos pacientes que, como bien sabemos los que nos dedicamos a ello, pues son escasas las excepciones, excepcionales los motivos que conllevan digamos, a una intervención quirúrgica con fines paliativos. Y ya sin más, para no quitaros tiempo, comienza el doctor García Prieto. Hola a todos, gracias por venir y gracias a Reacción Médica por dar una oportunidad, ¿no?, de realizar estas jornadas. Muy bien, pues yo voy a hablar acerca del análisis de mesotelioma pleural en los últimos 30 años. Como hemos comentado previamente, la exposición al amianto supone la génesis de patología respiratoria y, por tanto, está relacionado también con el cáncer de pulmón, en específico del mesotelioma pleural maligno, que es de lo que ahora justo vamos a hablar. Bien, desde el año 1991, es decir, desde que el hospital se crea, se han diagnosticado 154 casos. La exposición al amianto tiene lugar en el 75% de los casos y la mayor parte de ellos son varones, en el 82%. La edad media del diagnóstico son aproximadamente a los 69 años y solo un cuarto de ellos tiene historia de tabaquismo, con un IPA medio de 24 paquetes año. Bien, como hemos visto previamente en las charlas previas, pues esto tiene mucha relación con la exposición al amianto en relación con ese ambiente laboral en el que trabajan, ¿no? Fundamentalmente, el 37% de los pacientes tenían relación con Uralita, trabajaban allí, seguido de la construcción, mecánica, construcciones aeronáuticas, fontanería y demolición. Vemos que en un 8% de los casos este mesotelioma tuvo relación con los convivientes, porque fundamentalmente eran aquellos familiares que trabajaban, que vivían con un familiar que trabajaba en estos lugares. La mitad de ellos, aproximadamente el 60%, el 66%, eran mujeres. Muy bien, pues en ese contexto lo que hemos hecho ha sido ver cuál es la incidencia que tenemos año a año. Anualmente tenemos una incidencia media de 4 casos y hay 3 picos que son bastante llamativos. Estos 3 picos podríamos pensar que tienen relación con el periodo de latencia desde que abren ciertas fábricas que hemos visto que se han generado a lo largo de la historia de los últimos años de Getafe. Pero sí que es verdad que no podemos realizar o inferir de forma causal esta relación. Fijaos que es muy llamativo porque en algunos de los picos, sobre todo en el del año 2002, en el año 2008, en el año 2018, conseguimos una incidencia altísima, 35 casos por millón de habitantes. Fijaos que, por ejemplo, en China, que tiene una incidencia muy alta, en torno a 7 por millón de habitantes, aquí tenemos 35. Es decir, son unos datos muy llamativos, que ya sabemos que es excepcional porque solamente han sido 3 años en estos últimos 30 años, pero no por eso dejan de tener importancia.
Bien, ¿y cómo llega el enfermo con mesotelioma pleural a nuestro hospital? Los síntomas fundamentales son la tos, el síndrome constitucional, el dolor torácico y la disnea. Son síntomas que se superponen con otras neoplasias o con otros tipos de tumores torácicos. Y sí que es verdad que el dolor torácico y la disnea ocurren en más de la mitad de los pacientes, pero son síntomas bastante inespecíficos y que tienen relación con otras patologías. Es decir, con los síntomas no podemos diagnosticar a estos pacientes. El siguiente paso al que vamos es a la radiología. La radiología nos supone mucha ayuda y es muy característico, es muy frecuente que los pacientes tengan derrame pleural. ¿Cuánto? Un 86% de los casos, es decir, de los 154, 133 tenían derrame pleural. Ese derrame pleural es más de la mitad de los casos, superior al 50% del hemitórax. Y esto, a pesar de ser bastante frecuente o característico, es poco específico porque muchos otros tumores se pueden se pueden manifestar de la misma manera. Entonces, el siguiente paso por el que solemos pasar es el diagnóstico del derrame pleural, y eso se hace mediante una toracocentesis. Bien, la toracocentesis, luego hablaremos después de cuáles son los métodos diagnósticos, pero por desgracia no nos da muchos diagnósticos, aproximadamente más o menos el 5% de los casos. El líquido pleural que obtenemos mediante la toracocentesis es un líquido no complicado, con un pH de 7,35, una glucosa de 86, proteínas de 4,6, LDH de 400 y una de 29. Como decía antes, en más de la mitad de los casos el derrame ocupó más del 50% del hemitórax. Bien, y como hasta ahora no hemos conseguido un diagnóstico, necesitamos saber cuáles son los métodos con los que nosotros conseguimos el diagnóstico del mesotelioma pleural maligno. Bien, lo más frecuente es la toracoscopia, en el 41% de los casos, seguido de toracotomía y biopsia pleural. Aquí no hemos diferenciado entre biopsia pleural ciega y guiada por Bach, pero hemos hecho 16 guiadas por Bach. Hay un 5% de los pacientes que era, repito, por toracocentesis y un 4% de ellos en los que no se confirmó. No se confirmó por la sencilla razón de que eran pacientes que eran añosos y la situación clínica no permitía hacer un diagnóstico adecuado por la invasividad de las pruebas. Hay un 1% en que se consiguió por necropsia. Bien, y una vez ya tenemos los métodos diagnósticos, lo que tenemos que hacer es saber cuál es la histología. La histología del mesotelioma pleural maligno se divide básicamente en tres grandes grupos: epitelioide, sarcomatoide y mixto. El epitelioide, siempre en todas las series y en Getafe también, es siempre la estirpe más frecuente, ocurre en el 62% de los casos, es decir, más de la mitad. Y este apellido nos da un mejor pronóstico a largo plazo. Bien. Todas las estirpes histológicas expresan unos marcadores inmunohistoquímicos. Estos marcadores son específicos del mesotelioma y son útiles porque nos permite diagnosticarlos de algunos tumores que son similares o pueden parecer histológicamente parecidos en relación sobre todo con el adenocarcinoma metastásico. Entonces, el hecho de que nos expresen calretinina, vimentina y citoqueratinas forman parte del diagnóstico para poder tildar una célula de mesotelioma. Sí que es verdad que independientemente de la estirpe histológica, es decir, del apellido, del subtipo histológico, el hecho de que expresen más o menos marcadores no nos confiere ni mejor ni peor pronóstico y tampoco lo define como tal. Bien, cuando lo tenemos diagnosticado y tenemos una estirpe, hacemos una estadificación clínica. Aproximadamente el 57% de los pacientes tienen estadios iniciales, ojo, estadificación clínica. Posteriormente, el 13% están en estadios 2 y 3 y en torno al 17% en estadio 4. Esto va a suponer una clasificación que nos va a permitir luego a posteriori establecer un buen tratamiento. Es curioso porque conforme ha evolucionado el tiempo, pues inicialmente cuando se abrió el hospital se utilizaba la clasificación de Bouchard y posteriormente desde el año 2018 ya estamos por la 8ª edición del TNM, ¿no?, que es la que actualmente utilizamos. Bien, pues cuando ya tenemos al enfermo estadificado y lo tenemos bien diagnosticado, lo siguiente que hacemos es mandarlo al comité de tumores. En nuestro hospital tenemos esa posibilidad y nos permite individualizar el tratamiento de cada paciente. Voy a empezar por la parte más fácil, que es la cirugía, y es la más fácil porque va a hablar la doctora Beatriz Zelaya posteriori. Entonces, bueno, solamente un 8% de los pacientes se beneficiaron de cirugía. Encontrar un candidato quirúrgico no es fácil y conseguir una resección completa es todavía más difícil. Además de la cirugía, algunos de los pacientes, el 15% de ellos, fuimos directamente a tratamiento paliativo. Tratamiento paliativo porque las condiciones clínicas del enfermo no permitían nada más y el resto de ellos, que es la mayoría, el 77%, se utilizó quimioterapia. La quimioterapia puede ser una monoterapia, es decir, solamente la única terapia que se le ofrece al enfermo, o en relación con la cirugía. Básicamente, el esquema de quimioterapia que se utiliza es carboplatino y permetrexed. Bien, a pesar de todos los esfuerzos, pues la mediana de supervivencia no es muy alta, es en torno a 12 meses de supervivencia y es lo mismo que tiene el resto de series publicadas hasta la fecha, entre 9 y 14 meses. Más o menos
podríamos comentar, a pesar de que la supervivencia no es muy allá, pero sí que es verdad que la variante epiteloide pues nos confiere un mejor pronóstico. Y como dato curioso, el 34% de los pacientes se realizó pleurodesis en el manejo del derrame pleural. Y bueno, pues eso es todo. Buenas tardes. A mí me gustaría comenzar agradeciendo a Redacción Médica, sobre todo al servicio de neumología y en especial a la doctora Abad, que cuente con nosotros, con nuestro pequeño servicio, para participar en esta jornada tan interesante. Bien, pues vamos a hablar de nuestro papel dentro de esta patología. Y como ha dicho el doctor Prieto, pues nosotros colaboramos no solo en el tratamiento, también participamos en el diagnóstico, en la estadificación y en el tratamiento a 2 niveles. Participamos de forma paliativa, tratando a los pacientes que perciben disnea por su derrame y al pequeño porcentaje de pacientes que se van a beneficiar de una resección macroscópica completa. Por supuesto, todos nuestros casos se discuten en un comité multidisciplinar, porque pensamos que es el mejor foro para discutir todos los pacientes oncológicos, donde cada especialista aporta lo mejor de su experiencia, de su visión, basado siempre en la mejor evidencia científica. A nivel de diagnóstico, en las últimas guías publicadas en el Annals en el 2022 de la Sociedad Europea de Oncología Médica, recomienda que la mejor técnica diagnóstica para el mesotelioma es la toracoscopia. ¿Por qué? Porque no solo va a indicarnos qué estirpe histológica es, sino qué subtipo, como pongo ahí en la clasificación de la OMS del 2021, y además dentro del epitelioide se está estableciendo últimamente una gradación de alto o bajo grado. Y se recomienda que las biopsias deben ser profundas. ¿Por qué? Porque nuestros patólogos necesitan conocer la invasión de la grasa de pared torácica, necesitan conocer la infiltración del músculo. Se deben de realizar en 3 localizaciones pleurales diferentes, sobre todo con la menor cantidad de incisiones posibles. Se prefieren las técnicas monoportales. Con una única incisión se puede hacer la biopsia y así reducir el riesgo de diseminación a través de los trayectos de las técnicas. Y además es muy recomendable disponer de un PET previo. ¿Por qué? Porque nuestra biopsia será de mayor calidad, porque iremos a las áreas de mayor interés. Por supuesto, una alternativa es la biopsia con aguja gruesa, como ha dicho el doctor Prieto, guiada por una prueba de imagen. De hecho, nuestros pacientes, como ha dicho también el doctor Prieto, el 40% fueron diagnosticados por toracoscopia. Podemos tener 2 tipos de pacientes: engrosamientos pleurales con derrame, en el que en nuestro centro preferimos tomar biopsia mediante toracoscopia e intubados con un tubo de doble luz. ¿Para qué? Porque a través de la misma incisión podemos aspirar todo el líquido, podemos hacer biopsias viendo las áreas macroscópicamente patológicas y además cuando finalizamos podemos pedir al anestesista que clampe ese pulmón que previamente ha estado colapsado y ver cómo reexpande, porque en función de esto nuestra actitud posterior cambiará, como luego comentaré. En pacientes que no presenten derrame pleural y tan solo engrosamiento, podemos también a través de esa misma incisión hacer una biopsia directa, teniendo cuidado de no profundizar demasiado porque el pulmón estará pegado. Por eso es ideal hacerlo en las zonas de mayor engrosamiento. También en estos pacientes una opción es realizar la biopsia con aguja gruesa. También participamos a nivel de la estadificación. Usamos, como ha dicho el doctor Prieto, la 8ª revisión del TNM y es imprescindible disponer de un escáner con contraste para valorar el tórax y el abdomen superior. Tiene unas limitaciones y es que a nivel de la T existen unos puntos críticos que el escáner no termina de definir correctamente, como es la infiltración de pared torácica, el parénquima pulmonar, la infiltración de diafragma o los focos de grasa mediastínica infiltrados por tumor, incluso el pericardio. La resonancia nuclear magnética nos aporta algo de luz a nivel de pared y diafragma, pero no de las otras áreas comentadas.
A nivel de la N, en esta clasificación última ha cambiado y lo que previamente era N3 ahora es N2. ¿Por qué? Porque no hay diferencias de supervivencia entre el N0, N1 y N2 previo. Esto quiere decir que nuestro foco debe ir orientado a descartar enfermedad N2, que consiste en la afectación contralateral mediastínica, supraclavicular ipsi y contralateral. Cuando los pacientes presentan una captación positiva a estos niveles en nuestro centro, nuestros neumólogos realizan el EBUS de estas localizaciones y cuando el EBUS no es posible porque las adenopatías sean muy pequeñas o las adenopatías den negativas para infiltración, nosotros realizamos una técnica de estadificación quirúrgica como es la mediastinoscopia o la mediastinotomía en función de la localización. Por supuesto, también habrá que descartar metástasis a distancia, muy poco frecuente en los pacientes que sean candidatos quirúrgicos, que serán los estadios que pongo en la diapositiva. Como decía al principio, participamos en el tratamiento paliativo de los pacientes que perciban disnea, que no todos los que tengan derrame van a percibir esta disnea. Pero podemos aprovechar la misma toracoscopia en la que hemos hecho la biopsia, valorar si existe reexpansión pulmonar y lo ideal de estos pacientes en los que el pulmón ha reexpandido es realizar un talcaje pulverizado. Con ello conseguiremos posiblemente una pleurodesis futura. En los pacientes en los que no exista reexpansión pulmonar, en los que haya un atrapamiento pulmonar por la enfermedad de la pleura visceral, que está el pulmón atrapado, creemos que lo mejor, y es lo que hacemos en nuestro centro, es colocar un drenaje pleural tunelizado. Es un drenaje que se puede colocar durante el procedimiento de la toracoscopia o a posteriori, en el que el paciente se va a su casa con un drenaje muy bien tolerado, poco doloroso y que produce pocas complicaciones a largo plazo al ir tunelizado. En su casa, en su domicilio, se puede vaciar cuando él perciba la disnea con unas botellas que les entregamos en consulta. Centrándonos ya en el tratamiento en pacientes muy seleccionados, les podemos ofrecer una resección macroscópica completa. ¿Qué significa esto? Que vamos a dejar enfermedad, hay que asumir que va a haber enfermedad microscópica que no vamos a poder resecar y vamos a formar parte, por supuesto, de un tratamiento multimodal. Serán pacientes muy seleccionados, con estas indicaciones, epitelioides, estadios iniciales, que no presenten comorbilidades, que tengan muy buena reserva funcional cardiorrespiratoria y la mentalidad del cirujano debe ser quitar toda la enfermedad que sea visible a nuestros ojos y palpable, asumiendo que va a quedar enfermedad microscópicamente e incluso si no se puede resecar la estructura que vemos macroscópicamente afectada, pues dejándola. Por supuesto, el momento en el que hay que hacer esta cirugía relacionado con la quimioterapia neoadyuvante, la radioterapia, incluso en el momento actual inmunoterapia, está aún por definir cuál es el mejor momento. Las dos técnicas que podemos realizar es la neumonectomía extrapleural o la decorticación pleural extendida. Las dos técnicas se inician de la misma manera, mediante una toracotomía posterolateral amplia, y lo que se trata es de resecar en bloque en la neumonectomía extrapleural toda la pleura parietal, el pulmón con su pleura visceral, resecar el pericardio afecto y resecar el diafragma en bloque. Por supuesto, luego hay que hacer una reconstrucción del pericardio y del diafragma. Y en la decorticación pleural hay que extirpar toda la pleura visceral y una vez que se despega de toda la fascia endotorácica, incidir la pleura visceral y también despegarla del parénquima subyacente. Cuando se reseca pericardio y diafragma se denomina extendida. Para explicar la neumonectomía extrapleural voy a aprovechar un caso que tuvimos de un varón joven en el 2009 que se realizó un despegamiento inicial de toda la pleura parietal de la fascia endotorácica. Cuando se ve que parte de la enfermedad rebasa la fascia endotorácica, también hay que resecarla en bloque. En esta primera imagen podemos ver cómo ya hemos hecho todo el despegamiento del pulmón, hemos hecho la neumonectomía, ahí se ve la aorta torácica y el pericardio
quitado, lo que se ve es el corazón directamente y la mano del cirujano comprimiendo el pulmón y traccionándolo hacia abajo. En la siguiente ya vemos que se ha quitado todo el pulmón, incluido el pericardio y el diafragma. Esa estructura que se ve en la base es el peritoneo. Y las zonas más complejas de resecar son los senos costofrénicos. Entonces, para eso, en ocasiones es necesario hacer una segunda toracotomía a través de la misma incisión cutánea, como ayuda para esta resección. Por supuesto, después, como decía, hay que reconstruir el pericardio. Esto es una prótesis de politetrafluoroetileno con 2 incisiones pequeñitas que parecen 2 ojos, pues eso es para evitar el taponamiento cardíaco, que no se acumule líquido por dentro. También hay que reconstruir el diafragma con esa misma prótesis de un grosor un poquito mayor. Y antes de terminar la cirugía hay que hacer muy buena hemostasia, pues una cirugía de mucho riesgo de sangrado. Y, por supuesto, cubrir el muñón bronquial, como hacemos en las neumonectomías, para evitar las fístulas broncopleurales. En la decorticación pleural extendida que hicimos en este paciente después de una toracoscopia diagnóstica, vemos que el pulmón está atrapado. Y en esta ocasión lo que hicimos fue una decorticación, resecar, despegar toda la pleura parietal de la pared torácica. Y una vez que llegamos al ilio, abrimos la corteza pleural de la pleura visceral y empezamos a hacer el despegamiento. Cuando detectamos que la enfermedad, que el mesotelioma está invadiendo el parénquima, pues hay que hacer resecciones atípicas de esas zonas en bloque. Y posteriormente se introduce la mano dentro del pericardio. ¿Por qué? Porque veremos enfermedad en el pericardio, pero hay que comprobar antes de resecarlo que no haya una afectación transmural de ese pericardio, que no esté invadido en su totalidad. También se despega el diafragma, se reseca el diafragma, que en este caso no lo hicimos. ¿Por qué? Porque la grasa mediastínica, cuando está infiltrada, es muy difícil como cirujanos oncológicos que somos decidir si progresamos la cirugía o no, porque ya vemos que vamos a dejar enfermedad, porque la grasa mediastínica no se puede resecar. Entonces, ahí es un punto difícil para nosotros decidir si quitamos toda la enfermedad visible o no. Y creo que sí, o sea, creo que tenemos que resecar todo lo que ven nuestros ojos y en ese momento cambiar un poco el chip y ser cirujanos citorreductores, o sea, quitar toda la enfermedad que podamos, porque ahí vamos a colaborar con los oncólogos. ¿Sobre qué técnica quirúrgica elegir? Pues sobre esto se ha debatido mucho y clásicamente se ha hecho la neumonectomía extrapleural. Pero en estas últimas guías de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que antes comentaba, en base a la supervivencia similar que aportaban ambas técnicas, en base a la morbilidad menor que produce la decorticación pleural extendida y a la menor mortalidad, pues se han decantado por recomendar esta última. Esas guías se basaban en metaanálisis de los años 2014-2015, pero en esta última publicación, en esta revisión sistemática, ya se basa en estudios del 2018 al 2022. Y en estos, efectivamente, comprueban que hay algo mayor de supervivencia con la decorticación pleural extendida, menor prevalencia de complicaciones y menor mortalidad a 30 días, no tanto a 90 días. Está claro que se necesitan ensayos randomizados para poder concluir algo, y en el 2011 se realizó este ensayo con pocos casos, ha sido un ensayo muy criticado, en el que se valoraba la neumonectomía extrapleural con quimioterapia versus solo quimioterapia. Realmente no hubo diferencias de supervivencia entre ambas técnicas. Y en la actualidad hay otro ensayo denominado MARS-2, en el que todavía no ha finalizado y se está valorando la decorticación pleural extendida con quimioterapia 2 ciclos antes y 4 después, o no cirugía y solo quimioterapia. Y estamos a la espera de los resultados. Ay, perdón. Vale, pues esta es nuestra experiencia, nuestra limitada experiencia, que como se puede ver, en los primeros años hicimos la neumonectomía extrapleural, de la que se derivan grandes supervivientes de 6 años y 8 años. Y en la actualidad, en base a la evidencia científica, en los últimos años pues nos hemos ido decantando por la decorticación pleural extendida. Los 2 últimos continúan vivos, pero con enfermedad. Como conclusiones, como para llevarnos a casa de esta charla, es que es imprescindible el estudio de estos pacientes en los comités multidisciplinares, que consideramos que la toracoscopia es la técnica de elección diagnóstica y que puede ser también paliativa,
que hay que mejorar, la estadificación clínica debe ser lo más correcta posible, mejorando la T, descartando los N2, que cuando hay derrame y disnea, sobre todo producida por ese derrame, el talcaje creemos que es la técnica de elección cuando el pulmón reexpande, y si no, un drenaje tunelizado es buena opción. La indicación quirúrgica, como he puesto antes, será en en casos muy seleccionados, que son necesarios estudios randomizados y que en nuestra opción en el momento actual es la decorticación pleural extendida, acompañada de un tratamiento multimodal en el que se está investigando últimamente. Y nada más, y que tomar un café después de un comité multidisciplinar es lo mejor que podemos hacer para relajarnos después. Gracias. Bueno, pues daros las gracias a los dos por la brevedad, por el ajuste. Y yo quería lanzar algunas preguntas, algunas consideraciones respecto a lo que habéis comentado. Fernando, has evaluado 30 años de seguimiento del mesotelioma pleural maligno con unas supervivencias de 1 año aproximadamente. Y a lo largo de estos 30 años es cierto que ha aparecido tratamiento nuevo de quimioterapia, ¿no? el Permetreset. Hemos estado haciendo una mejor estadificación y, sin embargo, esa supervivencia, que de las primeras veces que lo evaluamos era aproximadamente unos 12 meses de supervivencia en función un poco de la estirpe histológica. ¿Crees que si hubiésemos hecho diferentes puntos de corte respecto de los primeros años ahora, con las consideraciones, la supervivencia sería diferente? En base a lo que tú has evaluado de estos más de 150 casos, ¿hay diferencias? A ver, sí, no sé qué es lo que saldría. Desde luego se me ocurren varias posibilidades. Lo primero, me gustaría saber cómo cambiar la supervivencia, la forma de clasificar el TNM, porque es verdad que en cuanto las sociedades americanas y europeas de oncología, respiratoria y cirugía, bueno, pues aunan y se ponen de acuerdo en que tenemos que estadificar a la gente con el TNM, pues eso cambia. También creo que es importante saber en qué momento las técnicas de PECTAC se introducen para poder definir bien las lesiones y, por tanto, eso también nos podría cambiar la forma en la que lo hacemos. Y también me gustaría saber, por ejemplo, qué va a pasar no solamente aquí, sino a futuro, cuando tengamos realmente parámetros inmunohistoquímicos que definan de verdad los subtipos histológicos y podamos generar inmunoterapia específica para cada subtipo histológico. Entonces, sí, no sé cuál sería el resultado, pero desde luego se me ocurren muchas formas de cambiar la forma de medir para ver cómo ha influido en la supervivencia. Y una pregunta para Beatriz. Hemos visto que, pese al enorme número de pacientes que hemos visto en el hospital, son poquitos los que llegan a ser intervenidos y bueno, siempre que se han comentado este tipo de pacientes en el comité y hemos visto pues, que es un paciente como el que has presentado, joven, con una estadificación que permite llegar al abordaje, pues lo que nos pide a todos es ser lo más agresivo, entre comillas, con la cirugía. ¿Qué experiencia tenéis en cuanto a complicaciones quirúrgicas? Pues son cirugías muy cruentas. ¿Qué experiencia tenéis en cuanto a complicaciones con este tipo de pacientes? Pues hombre, son pacientes especialmente complejos, son cirugías que duran en torno a las 8 horas, de 8 a 10 horas, y entonces por supuesto están expuestos a complicaciones. Mortalidad no hemos tenido, ni en quirófano ni en los primeros 30 días, lo que quiere decir no que hagamos bien las cosas, que quizás sí, sino que son pocos casos y quizás con más volumen pues quizás tendríamos complicaciones, pero son pacientes muy bien seleccionados. ¿Por qué? Porque sabemos que la cirugía es muy dura. Hemos tenido complicaciones como hemorragias posoperatorias, hemos tenido que reintervenir a algún paciente, se necesita también que la UCI esté muy especializada en patología torácica, en cirugía torácica, porque el posoperatorio y los cuidados que necesitan son muy específicos. Hay que tener mucho cuidado con la sueroterapia, con los aportes hídricos, con las transfusiones.
Quiero decir, todo tiene que ir en un contexto de mucha especialización. Entonces es verdad que en las guías se recomienda que estas técnicas quirúrgicas se hagan en centros especializados por este motivo, ¿no? Y preferiblemente en los que mayor volumen tengan, pero es que es verdad que esta patología es muy difícil tener mucha experiencia, ¿no? por los pocos pacientes que realmente llegan a la cirugía o se les puede intervenir. Bueno, pues afortunadamente tienen la suerte de teneros a vosotros en Getafe. Pues muchísimas gracias a los dos, vamos por finalizada esta mesa.